Cada uno de nosotros conocemos la palabra del Señor y la Biblia da algunas características sobre cómo distinguir a un creyente genuino, cómo distinguir a un creyente verdadero. Y una de estas características, que son muchos, si ves que alguien ama al Señor con todo su corazón y que llora delante del Señor, decimos que es un buen creyente. Se ve que ama a Dios, es lo que decimos. Si ves a alguien que cometió un pecado y se arrepiente, decimos, es un buen creyente porque cometió pecado, pero se está arrepintiendo. O a veces vemos a alguien levantar sus manos y darle gloria a Dios y decimos, ¿cómo ama a Dios? ¿Cómo glorifica a Dios? ¿Cómo adora a Dios? Empezamos a ver, y la Biblia nos dice eso. Vemos a alguien que ama a su prójimo y dice uno, pues está obedeciendo a Dios porque ama a su prójimo. Esa es una de las características que se da o que se ve aquí en la tierra, en la sociedad nuestra. Y otra de las características es que un creyente genuino se ve que vive en santidad constante, cada día. Y sobre todo, un creyente genuino es aquel que vemos que confía plenamente en Dios, que aun a pesar de que ha pasado situaciones difíciles, vemos que su confianza está en Dios. No es como una ilustración, como aquel novio que le dijo a su novia, yo te amo, pero te amo con todo mi corazón, pase lo que pase, suceda lo que suceda, quiero que sepas que te amo, siempre estaré ahí contigo. Entonces un día quedaron en verse, pues no llega el muchacho, y entonces la novia le habla y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste? Lo que pasa es que empezó a llover. ¿Qué le quitó la emoción del amor, de la confianza o de acercarse a su novia? La lluvia, ¿verdad? Entonces, un creyente genuino, con cualquier circunstancia, no le quita eso, su gratitud, su devoción, su amor hacia Dios. Al contrario, está más constante a pesar de las circunstancias, o aunque las circunstancias también sean favorables, no se aparta, porque recuerden que dice Pablo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero unos versículos antes hace la pregunta, ¿qué nos podrá separar del amor del Señor? Dice, la vida, la muerte. ¿Por qué dice la vida? Porque a veces les hemos dicho también que a veces cuando estamos bien, la misma vida nuestra a veces nos va alejando de las cosas del Señor, que no debería de ser así. O a veces llega, por ejemplo, la muerte de algún familiar o algún cercano. A veces eso también pensamos que ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Entonces como que no entendemos y en vez de acercarnos todo eso al Señor, creemos que Dios hace las cosas de una manera que no es agradable para nosotros. Pero vamos a alguien que ama a Dios, alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. El Salmo 40, verso 8 dice David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad. El Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Jesús enseñó también esto sobre el hacer la voluntad de Dios. Jesús dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, según Marcos 3:35. Y Mateo hizo la solemne advertencia, y muy fuerte que pudiéramos decir. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo escucha eso y lo toma de las palabras de Jesús y las escribe en la Biblia. Habla de la voluntad del Señor. Un pastor, no sé si lo habrán escuchado en algún momento, John Piper, dice en un libro que tiene, hermanos, no somos profesionales, tiene un libro él, y en su introducción dice, el mundo determina la agenda del profesional.
Dios la del hombre espiritual. Es decir, nuestros trabajos, lo que hacemos, lo que realizamos, ¿quién nos determina, hermanos? Nuestros jefes, allá afuera, todo eso los determina, las planeaciones los determina. Pero nuestra vida, ¿quién lo determina, hermanos? Nosotros que somos espirituales, somos creyentes, ¿quién las determina? Dios. Y es por eso que la palabra del Señor también dice en Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Hay una traducción de la traducción Palabra de Dios para Todos, dice de una manera diferente, dice, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Estamos viendo que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. El mejor ejemplo que vemos aquí, si hay alguien que cumplió la voluntad de Dios, si hay alguien que pidió la voluntad de Dios, si hay alguien que confió plenamente en Dios Padre, ¿saben quién fue, hermanos? Jesucristo. Él nos enseñó sobre la confianza. Él dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Unas horas antes de ser llevado a la cruz, dice en su oración, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es confiar en el Señor. El Señor Jesús hizo este modelo perfecto para que cada uno de nosotros tuviéramos esa misma relación con Dios, una confianza total. Para Santiago, confiar en Dios y el hacer la voluntad de Dios era una prueba genuina también de un creyente genuino. Por eso los verdaderos creyentes se caracterizan de esto: el hacer, el recibir y el aceptar la voluntad de Dios. Confiar plenamente en Dios. Santiago se encuentra con un pueblo que estaba acostumbrado ya a vivir de una manera independiente. Es decir, yo voy a hacer lo que yo quiero. Todos los planes que se hacían, todo lo que realizaban, lo hacían desde la perspectiva sin consultar a nadie, sobre todo a Dios. ¿Qué pasa? Amados hermanos, yo creo que los que son papás han tenido esta experiencia. ¿Qué pasa cuando un adolescente de 15 años toma decisiones fuertes sin consultar a su papá? ¿Qué sucede generalmente? Hay sus excepciones, pero generalmente ¿qué sucede? Se equivoca, le sale mal. Lo que planeó no le sale bien porque no consultó la opinión, la idea, en este caso ya diríamos la experiencia del papá. Entonces cada uno de nosotros, cada vez que planeamos, cuando nos sentimos autosuficientes para hacer las cosas, nos vamos a equivocar, nos vamos a topar con varias cosas. Y por eso dice Santiago, vamos ahora. Es como diciendo, yo quiero, esta palabra es una expresión que enfatiza Santiago, vamos ahora. Esto es para llamar la atención. Vamos ahora a los que decís, mañana haremos esto, haremos aquello, haremos lo otro. Este tipo de reacción, este tipo de cosas que tenía el pueblo para el cual Santiago escribe, ¿creen ustedes que hoy en nuestra actualidad hay alguna diferencia sobre la vida que llevaba este pueblo? Yo pienso que no. La sociedad, ¿cómo vive? Vive haciendo sus planes sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta en alguna de las actitudes y testimonios que escuchamos, a tal grado que llega la sociedad a decir, deja a un lado a Dios
y ponte a hacer lo que debes de hacer. Es como separar las cosas y decir, pues Señor, déjame ir a trabajar, pero yo no quiero que vayas conmigo. Yo sé lo que voy a hacer. Hasta que yo regrese, entonces voy a estar contigo. ¿Será así la vida de un creyente? No. Todos los planes, todo lo que hagamos, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar plenamente en Él. Es por eso que hoy, en esta noche, no sé si ya es una semana, hace 15 días, hemos estado pensando ya en planes. Hoy, en la mañana, me puse a pensar, estoy viendo y checando, haciendo ajustes todavía de la calendarización del 2020, y cuando llego a diciembre de 2020, entonces me topo con el de 29 de noviembre, primer domingo de Adviento. Pues llegaré este día. Señor, ¿llegaré todavía aún en este día? ¿Estaré este día presentando este Adviento? Tú lo sabes, Señor. Pero yo quiero que si ya estoy haciendo este plan, que tú vayas conmigo en mi vida. Entonces todas las cosas que hagamos, hermanos, Dios tiene que ir ahí. Dios tiene que permanecer en todos nuestros planes y en todas nuestras actividades. Así que, amados hermanos, no nos debemos de jactar, no debemos de creer que podemos todo, sino todo lo contrario. Debemos de hacer como que no conocemos nada y depender totalmente de Dios, confiar totalmente en Dios. Así que cada acción que hagamos, no sé, hermanos, si han experimentado esto. A veces uno dice, yo voy a ir a tal parte, por decir, yo voy a la presa La Boca. Sale uno de su casa y se va. La pregunta es a veces, mientras haces ese transcurso del camino, ¿ha tomado un momentito de oración? Como dice, me lleva 1 hora nada más, pero en ese traslado de 1 hora, ¿saben cuántas cosas pueden pasar, hermano? Y el creyente verdadero hace eso, confía en el Señor, aún en las pequeñas cosas, y después agradece al Señor. Que bueno, me emociona mucho, me da mucha ternura ver a los niños hoy decir gracias a Dios porque conocí tal parte, gracias a Dios porque me permitió hacer esto. Es algo que ojalá se siembre siempre en el corazón de los niños y que se les enseña a confiar en Dios aún en las pequeñas cosas. Decía un hermano, a veces la oración de un niño es mejor que la oración de un adulto. Porque decía un hermano que le pusieron a él a cargo orar por algo específico. Oró por todo el mundo, oró por África y por muchos continentes más. Pero para el tema que le pusieron a orar, nunca lo tocó, ¿verdad? Pero a un niño lo pusieron a orar, dijo, Señor, bendice esta galleta y este café. Amén. Esa fue toda su oración. Y uno dice, ¿cómo te diriges al Señor en todas tus actividades? ¿Qué le pides al Señor? La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros debemos de confiar plenamente en la soberanía de Dios. Otra cosa que les quiero compartir, hermanos, es, ¿sabe usted cuándo está pasando una prueba y cuándo es un castigo lo que está pasando? ¿Sabe usted, hermano? ¿Reconoce eso? ¿Usted lo ve? Hay un extremo, cuando se habla de este tema, hay un extremo que a mí no me parece correcto ni me parece bíblico, hermanos. En algunas denominaciones, cuando a un hermano está enfermo o está pasando algo, llega alguien y le dice, es que tú estás en pecado y tú te vas a morir.
yo no sé a veces cómo está el hermano, ¿verdad? Pero cada quien sí sabe cómo uno está. Y la palabra del Señor dice, en 1 de Pedro capítulo 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y menciona algo adelantito de ese verso, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, si cada uno de nosotros hacemos las cosas como debe de ser, estamos actuando como debe de ser, y aún así, no sé si se han dado cuenta, hermanos, que haces las cosas bien y aún así alguien se molesta contigo, solo por el hecho de que haces bien las cosas. Uno no entiende por qué. Tuve una experiencia de eso en el seminario. Pero si estoy haciendo bien, ¿por qué me ven mal? Estoy cumpliendo algo que hasta en la escuela tuve una experiencia en la prepa también, que nos dejaron una tarea y yo fui el único que lo hice. Yo lo entregué y se enojaron todos conmigo, que solo porque entregué la tarea. Uno dice, ¿por qué? A veces uno como creyente trata de hacer las cosas bien, pero parece que a alguien no le gusta que actúes bien. Parece que a alguien no le gusta, y uno dice, pero la palabra del Señor dice, si por causa del Evangelio estás procurando vivir en santidad, procurando adorar al Señor, procurando servir al Señor, andas para allá y para acá sirviendo al Señor, y de repente alguien dice, mira, se cree, o algo por ahí, ¿usted qué debe de decir? Señor, gracias te doy porque me usas, porque yo te sirvo, porque estoy aquí. Ah, pero pues también, ¿verdad? Como dicen, pero sí, porque allá en la prepa le quitaste un lápiz, una pluma, una libreta y te lo metiste en tu mochila y lo llevaste y te cacharon, ¿verdad? Y te llevan a la dirección y uno dice, ay, qué prueba estoy pasando. Eso no es prueba, ¿verdad? Eso es un castigo, eso te lo mereces, ¿verdad? Entonces uno, aquí habrá, por ejemplo, damos un ejemplo, que si hubiera aquí algún hermano que, estoy sufriendo, hermano, ¿qué pasó? Pues es que no sé qué hago ya con mi esposa. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que me cachó con otra mujer y entonces no le hago entender que sea feliz conmigo. Estoy en prueba. Yo le digo, usted no está en prueba. Usted está en castigo. Bien merecido lo tiene. Sí, porque entonces lo que dice la Biblia, que cada uno de nosotros debemos de reconocer lo que Dios hace con nosotros. Todo lo que nos pasa está en las manos del Señor, porque Dios es soberano. Es por eso que no nos debemos de jactar. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día, dice la palabra del Señor. Jesús reafirmó esto y dijo, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Así que no os afanéis, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El creyente, cada uno de nosotros tenemos la maravillosa bendición de poder confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos esa gran bendición y ese gran privilegio, porque a veces hay muchas cosas que no entendemos en el Evangelio, en la palabra del Señor, pero el Señor nos da la fe, nos da la confianza y podemos creer y podemos acercarnos a Él. Eso es algo maravilloso, algo que nadie lo va a entender, ni la ciencia lo va a comprender, porque es algo que el Señor nos da. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de confiar en Él, y Santiago nos recuerda
que la vida humana es muy breve. La vida humana es transitoria. Usa la metáfora de porque sois como un vapor. Sois como una niebla. Algo que pasa volando. Se va rápido. Se van volando las cosas. Entonces, si somos así, ¿por qué nos enorgullecemos? Santiago le escribe a un pueblo que estaba enorgulleciéndose porque pensaba que todo lo que hacía dependía de su capacidad, dependía de su fortaleza física. Mas Santiago dice, porque todo esto lo que está pasando no depende de ustedes, depende de Dios. Es por eso que todo lo que hagamos, si se fijan, hermanos, Santiago dice, vamos a ustedes los que dicen, iremos a tal ciudad, iremos a tal lugar, haremos aquello, manejan los planes, ¿verdad? Ya tienen todo pensando en esto, hermanos, no sé si alguna vez les pasó, pero yo quiero contarles una experiencia también que me pasó. Cuando estuve en Mexicali, el primer año terminando, yo me quedé y salí a buscar trabajo. Entonces empecé a trabajar. Era mi primer trabajo en una fábrica y me dijeron cuánto me iban a pagar. Llevaba como el segundo día de trabajo y ya estaba pensando qué iba a comprar con el sueldo que me iban a dar. Ya lo tenía hasta como que me van a dar esto, voy a comprar esto, aquello, lo otro. Entonces ya tenía dispuesto el dinero. Hacían estos hombres, se preparaban y programaban y ya hasta tenían planeado cómo iba a terminar todo, pero lo que no sabían era cuánto iba a durar su vida, cuánto duran nuestras vidas. Les decía hace rato, cuánto dura nuestras vidas realmente es muy breve. Podemos estar ahorita, yo puedo estar hablando ahorita, pero mañana, ¿quién me asegura que voy a estar? Y es por eso que Santiago aconseja a este pueblo y nos aconseja a nosotros. En lugar de que ustedes se jacten de que van a hacer tantas cosas, de que van a ir a tal parte, de que van a hacer esto, deben de decir, si el Señor quiere, haremos esto, viviremos allá, realizaremos esto. Qué maravillosa enseñanza, hermanos, que ojalá tengamos siempre en nuestro lenguaje, no como una expresión nada más. A veces las palabras con el correr del tiempo, hermanos, se pierde su valor. Por ejemplo, la palabra cristiano o creyente ha perdido mucho su valor ahorita. Porque alguien dice, ¿por qué si es cristiano tiene dos mujeres? Por decir así, un ejemplo. ¿Por qué si es cristiano? Y uno dice, espera. O uno dice, ¿por qué si es cristiano se fue otra vez? Ya está perdido otra vez. ¿Por qué si es cristiano? Uno dice, bueno, pues hay que entender primero qué significa la palabra cristiano o creyente. Muchas veces pensamos que si alguien vino aquí al templo y se sentó aquí, ¿qué decimos nosotros? Ya es cristiano, ¿no? O que alguien se convirtió en una campaña y podemos decir, pasó al frente y oró una oración que le dijimos, y entonces ya decimos, este es cristiano. No puede ser, no, puede que no. Ahora la pregunta también, puede que llevemos muchos años y que no seamos cristianos. Es una realidad también. Entonces, para medir quién es cristiano, quién no, pues no vamos a empezar a señalar, ¿verdad? Uno tiene que juzgarse a sí mismo. Es decir, ¿estás bien con el Señor en este momento? ¿Cómo estás? Que lo que estás pasando, muchas de las cosas que nos pasan es porque a veces nos inquietamos nosotros. Pensamos que vamos a poder, pensamos que lo vamos a lograr sin buscar la ayuda de nuestro Dios,
sin buscar en oración. Pero si lo hacemos, hermanos, vamos a ver que todas las cosas nos van a salir. Y Pablo lo dijo, que es un texto que a veces nos gusta citar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo que no entendemos es que cuando Pablo escribe este texto, unos versos antes, dice él, se está en abundancia, se está en la escasez. He vivido situaciones difíciles. Y termina esta parte de su discurso, dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué decimos a veces nosotros? ¿Cuándo generalmente usamos este texto? Generalmente usamos este texto cuando todo nos va bien, cuando nos va como que no tan bien, nos olvidamos un poco de este texto y usamos a veces otro, cuando en realidad este texto nos está diciendo que debemos de confiar totalmente en Dios, entregar nuestras necesidades, nuestras situaciones a Él. Y por eso, hermanos, ¿qué planes tiene usted para el siguiente año? Ya agradecimos al Señor todo lo que pasó, pero viene un año. ¿Qué esperamos de este año que viene? Yo creo que mejor no esperemos nada, sino que mejor entreguemos en las manos de Dios. Señor, haz tú la obra en mi vida. Esto no quiere decir que no hagan planes, que no realicen ningún plan, esperen a ver que se les va a abrir el cielo y ustedes no. Podemos hacer planes, pero confiando en el Señor, pidiéndole a Él que Él haga la obra, hermanos. Y estando, como dice la palabra del Señor, contentos con lo que tenemos. Estar contentos con lo que tenemos. Lo más importante, hermanos, si ahorita tenemos salud, hay que estar contento con la salud que el Señor nos ha dado. En la situación que el Señor nos ha puesto hay que estar contentos, porque por la falta de esa palabra, por la falta de estar contentos, hermanos, estaba leyendo el libro de Proverbios. No sé si han leído un libro de Proverbios de una manera corrida toda. Estuve leyendo en estos meses el libro de Proverbios y me llama mucho la atención cómo Proverbios enseña algunas situaciones que se hacen y que se vuelve una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice que el que se enoja fácilmente comete locuras. Y no sé si ha visto a alguien enojarse muy pronto, muy rápido. ¿Qué hace cuando uno se enoja muy rápido? Dice muchas cosas que después se arrepiente, o hace muchas cosas que después se arrepiente. Esa es una realidad cuando uno es así. Y entonces, hermanos, otras cosas que me llamó mucho la atención es que dice, hay quienes pretenden ser ricos, pero son pobres. Hay quienes pretenden ser pobres, pero son ricos. Me llamó mucho la atención esto también. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana. Pero hoy nuestra sociedad nos ha enseñado que debemos de estar en competencia. Así que debemos de estar en competencia unos con otros. Es decir, hay un ejemplo que me hubiese gustado sacarle una fotografía, pero pues es difícil porque está lejos. Justo en San Cristóbal de las Casas tiene una historia larga esa ciudad. La historia sucedió en que cuando un señor, no me acuerdo cómo se llama, empezó a construir su casa, el vecino de al lado
empezó a construir su casa también robando. Y así, empezaron a construir su casa y los demás vecinos empezaron a hacer una competencia para ver quién tenía la casa más bonita. Y hasta que hubo entonces un pleito sobre esa competencia. Hoy en la actualidad, la sociedad nos hace creer eso, que yo debo de competir con usted. Hasta les diría, como dicen, hasta ha llegado lamentablemente dentro de la vida de los que predican. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos que quieren hacer una competencia porque yo tengo que predicar mejor que él, yo tengo que hacer mejor que aquel. Empiezan una etapa de competencia. ¿Dónde creen que está la confianza hacia Dios ahí, hermanos? No hay ninguna confianza. Todo eso nos va a llevar de mal en peor. Por eso, hermanos, el Señor nos llama y nos dice que no nos debemos de jactar, sino que debemos de acercarnos al Señor. Creo que todas estas cosas lo que les he mencionado ya las sabemos, pero no solo es cuestión de saber, porque Santiago termina diciendo, por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En resumen, hermanos, para terminar, el creyente que practica una vida en confianza absoluta a Dios es un creyente genuino. Es un creyente que reconoce la soberanía de Dios. Es un creyente que se da cuenta que no puede y que se acerca a Dios las veces que sea necesario. Es un creyente que hace realidad la palabra que escribe Pablo, orad sin cesar. Es un creyente que siempre está renunciando a toda su autosuficiencia. Es decir, va a decir siempre, yo no puedo, yo no soy capaz de hacer esto. Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. Y el que hace eso, realmente, hermanos, créanme que Dios puede hacer grandes maravillas. Alguien decía hace rato que, bueno, creo que fue la hermana Nadia, que le dificulta el idioma de parte de su trabajo, de una experiencia que vi y que tuve y Dios me permitió ver de una hermana allá en mi pueblo. La hermana ya avanzada de edad no sabía leer. ¿Y qué creen que hizo, hermanos? Pidió favor con un hermano que le enseñaran a leer a partir de la palabra de Dios. 2 años después ya la hermana ya estaba leyendo solita la Biblia. Y uno dice, ¿cómo puede ella aprender a leer? Pero no era todo eso, sino que cuando le preguntábamos, ¿comprende lo que está leyendo? Porque ella toda su vida habló el dialecto. Y para que leyera la Biblia en español, es como que, pues sí puedes repetirla, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Qué significa esta palabrita? Como que buscándole una palabra difícil, y ella decía, no, esto significa. Y cuando te respondía uno dice, bueno, pues sí sabe lo que está. ¿A partir de dónde aprendió? Leyendo la palabra del Señor. ¿Creen que Dios hace milagros, hermanos? Sí, Dios hace milagros, pero confiando plenamente en Él. Por eso, hermanos, este año 2020, su vida, su matrimonio, sus hijos, sus padres, sus familiares, sus vecinos, sus estudios, su trabajo,
sus proyectos y diferentes cosas más. De manera personal, yo deseo que esté entregado en las manos de Dios. Es mi oración, es mi petición. Hoy quiero que ponga su mente en la presencia del Señor. Hoy quiero que piense, si el Señor lo llamara en esta noche, ¿está usted confiando en Él? ¿Está usted, como alguien decía, estoy preparado, estoy listo? Pero si el Señor le permitiera vivir 10, 20, 30, 50 años más, ¿está también preparado para recibir las bendiciones? ¿Está preparado para servirle al Señor en todas las áreas? El salmista decía, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Los invito a poner